El estallido de la revolución. En 1908, Porfirio Díaz dijo en una entrevista con el periodista James Krillman, «México ya está listo para la democracia». Este sencillo comentario causó un gran revuelo. Díaz había ocupado la presidencia por más de 30 años, y lo mismo sus opositores que los cercanos a él se preguntaban quién podría ser su sucesor. Entre la gente cercana al presidente estaba el grupo político encabezado por José Yves Limantour. A ellos los conocían como los científicos y era importante por su influencia entre intelectuales y empresarios. Había otro grupo también cercano a Porfirio Díaz, formado por militares opuestos a los científicos. Se les conocía como reyistas, porque su líder era el general Bernardo Reyes, antiguo gobernador de Nuevo León y ministro de guerra. Existía también una fuerte oposición que desde años atrás buscaba la salida de Díaz del gobierno, pero no había un solo grupo de oposición, había muchos y cada uno tenía ideas diferentes para enfrentarlo. Conozcamos a la oposición. Por un lado, se encontraban los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Ellos buscaban mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, reducir sus horarios de trabajo, legalizar las huelgas y los sindicatos para evitar que se reprimieran con violencia. También querían prohibir el trabajo infantil y luchaban por que las niñas y los niños pudieran asistir a la escuela. Otro grupo estaba formado por mujeres conocidas como las sufragistas. A principios del siglo XX, las mujeres en México no tenían derecho a votar. Entonces, algunas mexicanas como Carmen Cerdán, Mateana Murguía y Laureana Wright exigían los mismos derechos políticos que tenían los hombres. Esta exigencia ya se oía en otros países y ellas lograron que se escuchara en México. En el campo también había una fuerte oposición. Ante el despojo de tierras por las leyes de desamortización y de baldíos, habían surgido movimientos agrarios que buscaban regresar las parcelas a los campesinos y volver a la propiedad comunal como estructura social y económica de los pueblos. Entre ellos estaba Emiliano Zapata, líder campesino del estado de Morelos. Hacía falta alguien que ayudara a tantos grupos a ponerse de acuerdo, y ese fue Francisco I. Madero. Conozcámoslo un poco mejor. Un 30 de octubre de 1873, en Parras, Coahuila, hijo de uno de los hacendados más importantes y ricos del norte del país, nació Francisco I. Madero. Creció sensible a las injusticias y a la pobreza. Cuando Porfirio Díaz dio aquella famosa entrevista en 1908, Madero ya tenía 35 años. Cuando Porfirio Díaz anunció que a pesar de sus declaraciones contendría en las elecciones, Madero escribió un libro al que llamó La sucesión presidencial en 1910. En ese libro, que tuvo gran éxito, Madero exigía que se respetara el voto de la gente y también propuso que se formara un partido político que compitiera contra Díaz por la presidencia en las elecciones de 1910. En 1909, Francisco fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se llamó así. Bueno, pues porque estaba en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Hizo campaña por todo el país para hablarle a la gente de las ventajas que tendrían de vivir en una democracia y atrajo la simpatía de la mayoría del pueblo. En 1910 se organizaron las elecciones y el resultado fue que Porfirio Díaz había sido reelecto. Madero había sufrido una persecución política y estaba en la cárcel. Con la convicción de que había ocurrido un fraude, él y sus seguidores elaboraron el Plan de San Luis. En este plan proponían que la gente se rebelara contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. El Plan de San Luis fue el llamado a la revolución. Se sumaron a él opositores a Díaz de todo el país. En Chihuahua, Francisco Villa y Pascual Orozco. En Coahuila, Venustiano Carranza. En Morelos, Emiliano Zapata. Todos ellos y los ejércitos que formaron se levantaron en armas en los días y semanas que siguieron a la fecha marcada por Madero. La lucha entre quienes seguían el Plan de San Luis y el Ejército Federal duró 6 meses, hasta mayo de 1911, cuando los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez e hicieron que sus enemigos se retiraran. El 25 de mayo, a Porfirio Díaz no le quedó otra opción que renunciar a la presidencia. La Revolución Mexicana duró muchos más años, pero este es su origen. Con todo lo que hemos platicado, ¿cuál piensas es la mayor aportación de la revolución al México en el que hoy vivimos?